santo. Génesis 48 nos dice, verso 1 al 5. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Lean el verso 2, por favor. Se le hizo saber a Jacob diciendo: José viene a ti. Entonces esposó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: y te pondré por estima de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Todos el verso número 5. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, sí, y oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor mi Dios, en esta preciosa mañana. A usted nuevamente le ha placido congregarnos aquí en su casa de oración y nos permite, mi Dios, por medio de esta escritura, poder encontrar, mi Señor amado, el refrigerio para nuestras almas. Senos propicio, mi Señor, y háblanos conforme a nuestras necesidades espirituales. Y no solamente las espirituales, sino aún más también las físicas, Señor amado, las emocionales, las sentimentales, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. De la misma manera, Padre, permite que nuestros niños, aquellos que se encuentran en la escuela bíblica dominical, juntamente con nuestros jóvenes, mi Señor, es decir, toda la iglesia, pueda ser edificada grandemente, Señor amado. Háblales a través de los maestros, a través de los ayudantes, a través de las herramientas que ellos han preparado para exponer tu voluntad a cada uno de los pequeños. Y así también, Señor mi Dios, Padre, prepara sus vidas para que puedan ser luz en medio de las tinieblas, para que puedan llevar un mensaje también a sus hogares y por medio de ellos Cristo pueda resplandecer en cada hogar, en cada familia. Señor amado, te lo pido en el nombre de Jesucristo y te doy muchísimas gracias porque sé que todo lo que pedimos al Padre en tu nombre, creyendo, lo recibiremos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis santos hermanos, sí, Génesis capítulo número 48. Estos primeros 5 versículos anuncian prácticamente ya el ocaso de un hombre llamado Jacob, o lo que es igual Israel. Y querido hermano, entendemos nosotros por medio de la escritura que el Señor ha venido, por medio de este hombre, Jacob, ha venido, realizando una preciosa obra a través, sobre todo, de un hijo llamado José. Recordemos que José había sido el protagonista hasta el capítulo 47 de todos los sucesos que habían acontecido en la nación de Egipto. Es decir, que él levantándose como un libertador, trayendo provisión, trayendo a cada uno de los habitantes egipcios y no egipcios, porque aún también la tierra de Canaán se vio golpeada. ¿Con qué calamidad? Con el hambre. Recuerde que 7 años hubieron de abundancia y luego posteriormente 7 años de escasez. Pero la escasez fue más grave que los años de la abundancia. Todo esto, recordando ya el contexto bíblico, todo esto provocó de que Jacob, juntamente con sus hijos, con sus familias, buscaran alimento en esa tierra de Egipto. Y este suceso Dios lo aprovechó para poder presentar nuevamente a Jacob, a su hijo desaparecido, que había obviamente sido vendido por sus propios hermanos. Ahora bien, Jacob, recuerde, a los cuántos años llegó a Egipto. Vamos a tomar la lección. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años? 130
años. Amén. ¿Y cuántos años pasó en Egipto? 17 años. Es decir, que a la edad de 147 años, como está destinado para los hombres que vivan una sola vez, pero que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, la muerte ahora ya le rondaba a este anciano Jacob o Israel. Dice la Biblia en el verso número 1, acompáñeme por favor, vamos a entrar en estudio. Sucedió después de estas cosas, es decir, ya después de que la calamidad había ya terminado. Amén. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre, ¿qué nos dice? Tu padre está enfermo. Amén. No me pregunte qué clase de enfermedad fue la que golpeó a este varón, a Jacob, pero de seguro la ancianidad trae consigo el desgaste de los órganos, y mucho de esto depende también, obviamente, sí, en este caso, la salud de los hombres. Mi amado hermano, el padre de José estaba enfermo, dice la Biblia, y he aquí se le menciona, sí, también a José y a sus dos, en este caso, nietos de Jacob. Y él tomó consigo a sus dos hijos, los cuales, dice la Biblia, eran Manasés, y también lo era ¿quién? Y también lo era Efraín. Si vamos brevemente, mi querido hermano, a Génesis capítulo 41, acompáñeme por favor. Génesis capítulo número 41, versículo número 50 al 51, usted sí verá en ese texto que se habla justamente de estos hijos de José. Esto también ya lo fue motivo también de estudio en su debido momento, ¿no? Pero ahora van a adquirir protagonismo bíblico, ¿sí? A raíz del encuentro que van a tener, ¿sí?, los nietos de Jacob, ¿sí?, por medio de esa enfermedad. Ahora, corroboremos si realmente esos eran sus hijos. Vamos a Génesis capítulo 41, versículos 50 y 51. Nos dice el Señor: y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz. ¿Cómo se llamaba la esposa de José? Asenath, hija de Potifera, sacerdote de On. Verso número 51. Y llamó José el nombre del primogénito. Vaya viendo el asunto. ¿Quién era el primer hijo? Manasés. Póngale asunto a eso, que vamos a tomarlo más adelante. Dice ahí a su hijo Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y adicionalmente el verso 52, y llamó el nombre del segundo, es decir, de su segundo hijo, Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Amén. Retornemos nuevamente por favor a Génesis 48. Ahora, hemos corroborado por la escritura que efectivamente si esos eran los hijos, Manasés y Efraín, y cada nombre tiene su propio significado. Amén. Recuerde que estos hijos vinieron prácticamente previo a los años de calamidad. Un año antes de que viniera la calamidad sobre Egipto, los 7 años de escasez, Dios le bendijo a este varón con estos dos muchachos. Ahora, vamos al versículo número 2. Luego de que José se entera juntamente con sus hijos, Manasés y Efraín, en ese orden, ¿no? Manasés era el primogénito. Verso número 2. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, ¿sí?, es decir, al padre: he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces, ¿qué hizo José? Estaba ya enfermo y muy grave posiblemente. Se esforzó, dice la escritura, Israel, y se sentó sobre la cama. Ahora, vaya viendo el asunto. Jacob o Israel estaba tan afectado en su salud que la Biblia inclusive, ¿qué cosa denota ahí? Que tuvo que esforzarse ¿para qué? Para sentarse sobre su cama. Amén. Miren que pueden haber enfermedades tan graves, tan, diríamos, tan severas, que pueden a un hombre llegar a postrarlo
totalmente, sí, sobre un lecho, sobre una cama. Mi amado hermano, esa era la condición de este anciano. Ahora, era de entenderse cuántos años tenía. 147 años. Hay muchachos que tienen 15 años y no quieren levantarse de la cama. Pero no porque estén postrados, sino porque están bien acurrucados con sábana y almohada y la vagancia los tiene enredados ahí. Sí, mi amado hermano, este anciano de 147 años estaba postrado, dice la Escritura, en su cama, pero se esforzó por una situación, porque se enteró que quien venía, sí, José, su hijo, sí, juntamente, sí, con sus nietos. Versículo número 3. Y dijo a José, ¿sí? El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Ahora, yo quisiera hacer aquí un paréntesis. Mi querido hermano, este encuentro va a tener algo especial. Jacob, si no le dice a su hijo, mira, estoy enfermo, me voy a morir, si ya de aquí a muy poco ya me voy, entonces no. Jacob se concentra, mi amado hermano, pese al hecho en el que se encontraba y al dolor que de pronto pudiera estarle embargando sus huesos. Si se concentra en traer al presente una promesa de bendición que éste había recibido cuando era joven. Recuerde, mi querido hermano, que cuando Jacob salió de la cobertura de sus padres, Jacob era un muchacho. Era el hijo menor también, a su vez, como lo fue José también en su debido momento. Sí, y trajo, mi amado hermano, a la memoria una palabra que de seguro la había recibido por lo menos 120 años atrás. Ojo, 120 años atrás, Jacob, este anciano, trajo a la memoria, trajo al presente una promesa de Dios. Mi amado hermano, qué importante es no olvidar la palabra de Dios. Qué importante es tener presente, pese a la largura de días, pese a las situaciones que pudieran estar cayendo sobre nosotros, nunca olvidarse de la promesa que Dios, sí, en un determinado momento nos la ha dado. Y querido hermano, Él le trajo a recuerdo, mire lo que dice la Escritura: el Dios omnipotente me apareció en luz. Ahora, cuando dice que le apareció en luz, no significa que el sol estaba brillando y había mucha claridad. No, luz era un lugar. Quiero por favor que me acompañe a Génesis capítulo 28 y corroboremos estas palabras. Génesis capítulo 28, mire qué tanto vamos a retroceder. ¿Usted se acuerda cuando Jacob le robó la bendición a su hermano mayor? Sí, a Esaú, haciéndose pasar por Esaú. ¿Se acuerda? Jacob era un muchacho, mi amado hermano. Era un muchacho. ¿Lo tiene? Génesis capítulo 28, versículo, sí, número 18 al verso 19. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Recuerde, ¿qué había acontecido? No quiero entrar en detalle porque esto también ya fue motivo de estudio, pero ¿qué había acontecido en ese lugar? José, cuando iba de huida, sí, el sueño obviamente le tomó en el camino, en el desierto, y se quedó dormido, y ahí Dios le hizo considerar un precioso sueño donde veía en la parte del cielo a Dios y una escalera que topaba la tierra y ángeles que subían y descendían, sí, y ahí Dios le dio una promesa le dio Dios, y ya la vamos a leer más adelante. Sí, dice el Señor en el versículo número 19: y llamó el nombre de aquel lugar. En ese momento tenía un nombre, pero Él le cambió el nombre a ese lugar. ¿Cómo le llamó en ese momento a ese lugar? Betel, que eso significa casa de Dios. Versículo número 19: aunque, y ahí menciona, Luz era el nombre de la ciudad primero. Amén. Después le cambió el nombre de Luz a Betel. Amén. Mi amado hermano, en ese lugar Dios había bendecido a un muchacho
que había huido a consecuencia de un acto que obviamente no tiene nombre. Se había burlado de su padre y había robado la bendición de su hermano. Mi amado hermano, pero había pasado más de 100 años y esa palabra que él recibió en ese lugar nunca la olvidó. Nunca la olvidó. Yo no sé si tú cuando lees la Biblia te olvidas de las promesas de Dios, pero mi amado hermano, haces bien si coges la palabra y la atesoras en tu corazón. Nunca te olvides de las promesas de Dios, así estés a punto de morir, porque así estaba ¿quién? Jacob. Estaba en el lecho prácticamente de su muerte. Estaba prácticamente ya con sus huesos, sí, prácticamente ya deshecho. No podía ni siquiera sentarse en su propia cama. Recuerda lo que dice Génesis capítulo 48, verso número 2. Se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Ahora bien, versículo número 4. ¿Qué dice el texto? Ya leímos el verso 3, ¿no? En el cual se nos decía: dijo José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Verso 4. Y me dijo: he aquí, yo te haré. ¿Cuál era la promesa que le dio Dios ahí a este varón? Yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré, dice ahí, por estirpe de las naciones. Cuando habla de estirpe, habla, mi amado hermano, de algo escogido, algo privilegiado de entre las naciones. Amén. Como cuando alguien dice: hermano, usted tiene estirpe real, tiene sangre real, o pertenece a una familia de gran jerarquía. Amén. Naciones habían muchas en toda la tierra, pero a Dios le plació tomar, sí, de los lomos de Abraham para hacer una estirpe o una nación especial. Mi amado hermano, la escritura nos menciona en el verso número 4 que Dios le había prometido hacer de él una gran nación. Y daré, dice el verso 4 en la parte final, daré esta tierra a tu descendencia. Ojo, ¿a qué tierra se refería? ¿Dónde estaba viviendo en ese momento Jacob? En Egipto, en una tierra dentro de Egipto. ¿Cómo se llamaba el lugar? El lugar exacto: Gosén. Amén, Gosén. Ese lugar estaba siendo temporalmente, ¿verdad? Estaba siendo la ubicación para poder vivir él y toda su descendencia. Pero Dios no le había dicho hace más de 120 años atrás que ese era el lugar. Dios le había dicho que en Luz, en Betel, de ese territorio, Dios habría de dársela por heredad. Mi amado hermano, ¿a quién se lo está diciendo Jacob? A José. Que José, ¿dónde estaba gobernando? En Egipto. Mi amado hermano, lo que Jacob le estaba tratando de decir a su hijo José es: este lugar donde tú gobiernas, donde tú estás, este lugar no es para ti, aunque estás gobernando aquí. Amén. Aunque tú estás aquí, aunque Dios te ha engrandecido en Egipto y estás haciendo muchos bienes, estás haciendo grandes cosas, este lugar no es tuyo. Este lugar no te pertenece. El lugar que Dios me ha dicho que me lo ha de dar a mí es ese lugar del cual hoy te lo menciono, porque la bendición ha de recaer también sobre ti. Qué bueno, mi amado hermano, no solamente es reservarse para sí la palabra, sino también el de lograr inculcarla en los nuestros. Bien dice la escritura que no solamente esta palabra es para nosotros, sino que también la repetiremos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Mi amado hermano, ¿para qué? Para que ellos puedan, sí, aferrarse y puedan también, sí, cultivar fe en el Señor que tú sirves, o al Señor al cual tú, mi amado hermano, sí, tanto le proclamas, tanto le adoras, tanto le alabas. Tú no puedes dejar que la fe muera contigo. Tú tienes que encargarte que la fe que un día hizo Dios nacer en tu corazón siga a través de las generaciones, pero esa es tu responsabilidad y es mi responsabilidad el hacerlo. La fe cristiana no puede morir contigo. La fe en el Señor debe de seguir a través de ti. Mi amado hermano, la escritura nos dice que en este versículo 4: y daré esta tierra
a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Cuando uno va, mi amado hermano, recuerde, ya fuimos por un momento a Génesis capítulo 28, retornemos nuevamente allá porque ahí Dios le da la promesa. Y luego la remarcamos en Génesis 41 también. Génesis capítulo 28. Verso número 12 al versículo, sí, número 15. Del 12 al 15. ¿Ya lo tienen? Y soñó, hablando de Jacob, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, ojo, la tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Verso número 14, léalo por favor. Ajá, todas serán benditas, dice, en tu simiente, que vendría a ser lo mismo que en tu estirpe. Sí. Versículo 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré, ojo, volveré a traerte a esta tierra. ¿Dónde estaba viviendo en ese momento Jacob? ¿En dónde? En Egipto, en Gosén. Mira la promesa: volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Mi amado hermano, si tú agarraras así las promesas de Dios y no te, diríamos así, no te aflojaras de ella, yo te aseguro que Dios honraría esa fe. Mira, Dios, ¿qué le está diciendo a Jacob? No te voy a dejar, es decir, no voy a quedarme tranquilo hasta cumplir en tu vida todo lo que yo te he mencionado. Amén. Mi amado hermano, son promesas, son palabras de Dios para aquellos que están decididos a creerle. Obviamente, si tú no le crees a la palabra de Dios, simplemente la palabra va a pasar de largo por tu vida. Pero la intención de Dios al dejarnos la Escritura es que nosotros nos adueñemos de ella para aferrarnos a ella. Ahora, claro es que para poder recibir las palabras de Dios, las promesas de Dios en nosotros, debemos de vivir una vida agradable al Señor. Amén. En esa parte debemos de ser muy, diríamos así, debemos de tener muy presente, ¿sí?, lo que demanda el cumplimiento de las promesas de Dios. Toda palabra de Dios para nosotros se cumple siempre, ¿sí?, a la misma medida que nosotros también estemos dispuestos a obedecerla. No esperemos que las promesas de Dios se cumplan y nosotros viviendo una vida totalmente desatinada, una vida totalmente mundanal, ¿sí?, una vida ajena a las demandas de su reino. Si nosotros estamos en la línea, en el camino que Dios ha establecido, entonces confiadamente tome la palabra y agradezca por el cumplimiento de esa palabra. Pero si vive desbaratado, si vive fuera del orden de Dios, la palabra de Dios no puede cumplirse en un vaso que no está apto para poder recibirla. Cuando vamos nuevamente a Génesis capítulo 48, se encarga pues Jacob de traer al presente, al tiempo de José, ¿sí?, la promesa que un día este joven, que ahora ya era anciano, había recibido. Verso número 5. Y ahora este varón va a hacer algo totalmente, diríamos, ¿sí?, insensato a la manera de verlo en la humanidad, pero muy sabio a la hora de verlo en la fe. Verso número 5. Y ahora, recuerde que José no fue solo. ¿Con quién fue José? Con sus dos hijos. ¿Cómo se llamaba el primogénito? Manasés, y su segundo hijo, Efraín. Verso 5. Y ahora le dice: tus dos hijos
¿Sí? Póngale asunto. ¿Qué dice? Efraín y Manasés. ¿Qué pasó? ¿Qué le cambió el nombre? ¿O le cambió el orden? El orden. ¿Sí? Cambió el orden a la hora de nombrarlos. Y nosotros teniendo presente de que para el judío, sobre todo para los patriarcas, sin ser primogénito era algo exclusivo, era algo de preeminencia. ¿Sí? ¿Quién más que el mismo Jacob sabía muy bien el valor que tenía ser el primogénito? Recuerde que él había hecho todo lo humanamente posible para adquirir la bendición de la primogenitura. Pero, mi amado hermano, este varón, este anciano, Jacob, ¿sí?, nombra en un orden, diríamos así, alterado. Nombra primeramente a Efraín y luego nombra a ¿quién? A Manasés. Todavía no quiero entrar en esto. Más adelante lo vamos a topar y vamos a ver el por qué lo hace. Verso número 5. Que te nacieron en la tierra de Egipto, dice ahí, antes que viniese a ti, a la tierra de Egipto. Ojo, mire bien las palabras que este anciano proclama. Recuerde que cada expresión de Jacob tiene un significado muy profundo. No las palabras de este varón son dichas en vano. Todo tiene un gran peso, un gran valor. Leamos detenidamente. Allá dice: y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto. ¿Qué le estoy tratando de decir? ¿Qué nacionalidad tenían esos muchachos? Egipcios. Y como egipcios, ¿qué dignidad tenía? Pues, en este caso, José era gobernador de toda la tierra. Como diríamos así, como barato, estos muchachos debieron haber escalado en cuanto a la sociedad y jerarquía. No quiero darles el rango de príncipes como lo llegó a tener ¿quién? Moisés, porque fue adoptado por la hija de Faraón. Pero mi querido hermano, sí, estos muchachos debieron, por su postura, por su posición jerárquica, nacido a través de los lomos de José. Recuerde, mi querido hermano, que estos muchachos había, la madre, ¿cómo se llamaba? Asenat. Amén. No olviden así estos parámetros importantes. Ella era hija de ¿quién? De un sacerdote. Diríamos de un gran sacerdote. Si sacerdote dice ahí de On. Si estos muchachos, mi querido hermano, como diríamos así, como por herencia en cuanto a la línea egipcia, debieron haber sido sí, hijos de sacerdotes. ¿Sí? Y recuerde, usted no me va a dejar mentir, que la escritura en Génesis capítulo 47, los sacerdotes, ¿qué posición tenían en el imperio egipcio? A ellos le cobraron impuestos, les vendieron, les compraron las tierras, les vendieron todo lo que tenían. No. Ellos comían ¿de dónde? De la mesa de la provisión del mismo Faraón. Mi amado hermano, José estaba recibiendo de parte de su padre Jacob, estaba recibiendo una palabra donde prácticamente los confrontaban y les decían: yo sé que tus hijos no han nacido en una tierra cual yo o cual tú has nacido. Y dice la escritura en el verso número 5, vaya poniendo el asunto a esta parte. Dice ahí que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese. Ojo, yo sé que ellos son egipcios, pero le está diciendo antes que yo viniese a ti. Es decir, pero la situación va a cambiar desde el momento que yo aparecí nuevamente en tu vida. Eso es lo que le está diciendo, sí, Jacob a su hijo José. Yo sé que esa es la realidad de tus hijos, pero esa realidad antes de mi llegada va a cambiar. Y le va a hacer una propuesta muy insolente, pero también al mismo tiempo una propuesta de fe. Mire lo que le dice. Versículo 5. Antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, y les dice: ya no van a ser tuyos tus dos hijos. Míos son. Versículo 5. Como Rubén y Simeón serán
míos. ¿Y quién era Rubén? ¿Y quién era Simeón? Hermano de Rubén, su segundo hijo. Estos hijos eran hijos de la primera esposa que llegó a tener Jacob. ¿Cómo se llamaba? Lea. Amén. Si usted va allá a Génesis capítulo número 29, ¿sí? Número 29 va a encontrar, ¿sí?, en este caso, el nacimiento de los dos primeros hijos de Jacob. Ahí está Rubén y también está Simeón, hijos de Lea. Mi amado hermano, ¿sí?, Jacob le está diciendo a su hijo José: tus hijos tienen una realidad de su vida. Han nacido en Egipto y pertenecen ahora en este momento, sí, a un sitial muy privilegiado, pero yo te estoy pidiendo que renuncies a todo eso, que tus hijos, sí, se alejen de ese entorno, que tus hijos no vivan en medio de ese, diríamos, de ese ambiente, porque yo ahora te los quiero pedir para mí. Quiero que no vivan en Egipto, quiero que vengan a vivir ¿con quién? Con su abuelo aquí en Gosén, en medio de sus hermanos. Una solicitud para un padre y una madre chocante, ¿sí o no? Que en este momento venga su abuelo y le diga: bueno, mi amor, qué bueno que está, la veo que ha prosperado, la veo que está muy bien, la veo que con su marido ha salido adelante, tiene casa, tiene carro, tiene de todo, sus hijos tienen buenos colegios. Sí, por favor, obséquiame a tus hijos. ¿Qué diría usted? Ay, hermano, como tigre me lanzo, son míos, le decía, ¿verdad? Nadie me los coja, tanto esfuerzo que les estoy dedicando, tanta dedicación, tanto dinero inclusive que he invertido en ello, esto no me lo arranca nadie. ¿Verdad que es así? Todo mundo diría o se pondría en una postura muy similar a la que estoy mencionando. Pero cuando Dios quiere que tú se los entregues, mi amado hermano, aquí viene el asunto, nos vamos a poner a pelear con Dios. Mire que a Abraham le pasó algo. ¿Qué le hizo Dios a Abraham con su hijo? Se lo pidió, dijo: dámelo, sí, y sacrifícamelo en el lugar donde yo también te lo voy a decir, allá. Amado hermano, Dios le estaba pidiendo a los hijos. ¿A quién? ¿A quién? A José. No era su padre ya mismo miraba a la esquina de ese coche, ¿verdad? Y era notorio. Su padre ya estaba prácticamente que no hablaba, ya estaba postrado en una cama que ni podía ya, estaba prácticamente al borde de la muerte, estaba en agonía. Pero su padre no se lo pidió conforme, diríamos así, a su esfuerzo humano para poder criarlo. Se los estaba pidiendo por la fe, para que estos hijos pudieran ahora identificarse ya no más con la nación egipcia, sino que se identificaran con la nación de Israel, la nación de la promesa, la nación de la fe. Les estaba pidiendo que renuncien a tanta, diríamos, gloria y vengan a sufrir necesidad con el pueblo hebreo. Acompáñenme al libro de los Hebreos, en el capítulo 11, el capítulo de la fe, y veamos este ejemplo. Carta a los Hebreos. ¿Tienes? Hebreos capítulo número 11. ¿Te encontraste? Verso 24 al 26. Esta es una referencia muy fuerte que va pegado, sí, al texto o al contexto que estamos leyendo en Génesis ahorita. Dice el Señor: por la fe, ojo, esa fue
el origen que conllevó a la acción. Por la fe, Moisés, hecho ya grande. Ahora, pregunto, ¿cuántos años debieron haber tenido los hijos de quién? De José. ¿Cuántos años? Si hay manera de determinar. ¿De cuántos años entró Jacob en Egipto? ¿Cuántos años entró? De 130. ¿Cuántos años habían pasado? 17 años. Ahora, recuerde, mi querido hermano, sí, que 17 años sumó a la vida de Jacob y tenía ya ahora ¿cuántos años? 147 años. Recuerde esto. A José, ¿cuánto le nacieron los hijos? Un año antes. ¿De qué? De los años de escasez. ¿Cuántos años debieron haber pasado? Por lo menos estos muchachos debieron haber tenido, miren, si quiero ser muy estricto, 17, 18 años. Si quiero ser un poquito prolongado porque pasaron ya días, ya había pasado la calamidad, por lo menos han de haber tenido los dos entre 20 y 21 años. Diría yo, ¿en plena flor de qué? En plena flor de la juventud, ¿verdad? Donde el muchacho, donde más, diríamos así, beneficio se encuentra, ahí va a querer establecerse, ahí va a querer quedarse. Yo le aseguro que usted le pone una computadora y le dice, y le pone la alternativa de venir a la iglesia, él va a decir a la computadora, obvio, pues. Sí, están en todo su apogeo. Dice, ¿quieres irte con tus amigos a pasear a la playa en el periodo que ya termina? Sí, o quieres irte a un retiro espiritual para orar y ayunar. El muchacho lo ha donde a los muchachos le va a decir. No, hermano, dice la Biblia, ¿sí?, considerando la edad que tenían los hijos de quién, de José, por la fe, estoy tomando un caso simplemente similar, hecho ya grande, hablando ya, hecho ya un hombre o un joven, rehusó, y esto me encanta, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es como que humanamente le digo, ¿quieres ganar $3,000 de sueldo? ¿Cuánto ganas ahorita? ¿Cuánto es el básico? ¿Cuánto es? 340 y algo. Ya 350, redondeo. 350. Y hoy le vengo una propuesta. Y le digo, a ver, señor, usted va a ganar de aquí en adelante. Sí, lo voy a subir de puesto en el trabajo que está. Le voy a pagar 3,000. Usted dice, wow, fantástico. Pero usted también ya se huele algo. Pero, ¿qué conlleva los 3,000? No, que va a trabajar de lunes a domingo. 12 horas diarias. Pero y ahí usted pensaría, pero $3,000, sí, 3,000. Si alguien está interesado, ojo, solamente en la parte económica, en la prosperidad material, a manos llenas dice, yo lo acepto, son 3,000. ¿Verdad? ¿Sí o no? Claro. Si uno solamente lo limita a la parte material, financiera, económica, obviamente, por supuesto. Dice, tengo 12 horas de trabajo, tengo 12 horas para descansar. ¿Qué horario tiene? Sencillo, le dice. Esto es desde las, se me ocurre, ¿no? Desde las, qué sé yo, 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Perfecto. ¿Sí? Y va y trabaja. De lunes a domingo. Eso sí, el trabajo, así mismo como se gana, también hay que trabajar. El hombre llega molido todos los días a la casa. Amado hermano, si alguien está pensando solamente en lo económico, en lo financiero, a manos llenas dice, esto es para mí. Pero si alguien va más allá y dice, a ver, ¿esto de qué manera me afecta a mi vida espiritual? ¿Esto de qué manera va a interferir en mis metas por la fe? Por la fe, porque es por eso que este varón rehúsa ser llamado que ¿quién? El hijo de la hija de, es decir, príncipe. Es por la fe, no por otra motivación, no es por el dinero, es puramente por la promesa. Y este muchacho, este joven, rehúsa. Ahora, ¿qué perdía
por medio de esa renunciación voluntaria, porque fue un acto de decisión voluntaria. ¿Qué perdió? Miren lo que perdió. Pues yo sé que cuando usted vea esto dice, qué tonto que fue Moisés. Claro, si lo ve con la carne, claro que sí. ¿Qué rehusó? ¿Qué perdió? Mire, verso número 25 dice, escogió. Vamos a ver lo que escogió. ¿Qué escogió? Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Y mire a lo que renunció. Gozar de los deleites. Pero ahí sí hace una advertencia. Temporales. En casa de Faraón había banquete, amado hermano, todos los días. Todos los días comía bien. Todos los días había pachanga, había fiesta, había discoteca, había muchachas a montón. Había todo. Dice, pero renunció a los deleites temporales de él. Y no solamente que había deleite. Mira lo que dice el versículo 26. Teniendo por mayores, ¿qué cosa? Ahora, eso significaba que en Egipto como príncipe habría de tener mucho dinero. Pero también renunció a ese dinero temporal. ¿Para qué? Para tener, dice ahí, por mayores riquezas, el vituperio o el escarnio o el maltrato que viene a través de ¿quién? De Cristo. Porque a la verdad, cuando uno viene a Cristo, mi amado hermano, los privilegios terrenales se hacen polvo y ceniza. Se hacen polvo y ceniza. Y en Cristo debemos de ir muriendo cada día, renunciando cada día a muchas cosas, sí, perdiéndonos muchas diversiones, perdiéndonos muchos placeres que a la carne le gustaría coger a brazo lleno. Pero por la fe preferimos, diríamos, tragar grueso, seguir comiendo lo que estamos comiendo, seguir limitados de pronto lavando la misma ropa, lavando un calzoncillo, secándolo y poniéndose el otro, pero seguir siendo fiel, que a tener el guardarropa lleno, pero sabiendo que mi vida se va por un juego. Amén. Estamos en la clase de adultos, no se asombran. ¿Sí? Ahora, si hay muchachos, mándelos arriba, que cada quien tiene su clase. Dice la Escritura, versículo número 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros, porque eso había en Egipto, que los tesoros de los egipcios. Ahora, ¿por qué lo hizo? Porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? Y eso fue lo que le dijo Jacob a José. No pongas o no le permitas a tus hijos que pongan su mirada en todo lo que los egipcios tienen. Permítele a tus hijos que sean míos para que pongan su mirada en la promesa que yo he recibido de Dios, que todavía no la tengo, por cierto. Porque él seguía de coladito viviendo con toda su familia. ¿En qué tierra? En Gosén. Y Gosén no era de Jacob, era de Faraón. Estaban temporalmente viviendo ahí. Pues retornemos por favor a Génesis capítulo 48, versículo número 5 en la parte final, donde nos dice: míos son como Rubén y Simeón, serán míos. Ahora, esto debió haberle dado un frenazo a quién? A José. Dijo, wow, los muchachos ya no eran niños, eran jóvenes, por lo menos jóvenes adultos. Ellos debieron haber dicho, se debieron haber mirado uno al otro y ahora, ¿qué decimos? Pero, amado hermano, un hijo sumiso no cuestiona. Un hijo sumiso obedece. ¿Cuántos son sumisos? ¿Cuántos jóvenes hay acá? ¿Sí hay jóvenes? Sí hay, no se me esconda. ¿Sí? ¿Cuántos hacen lo que la mamá les dice? ¿Ah? ¿Verdad? Porque la sumisión se mide en función de la obediencia, ¿verdad que sí? Versículo número 6. Y los que después de ellos
hablándole ya en sí mismo. Sí, si acaso llega a tener, dice, si acaso llegas a tener más descendencia, y los que después de ellos, dice aquí, has engendrado, esos, dice aquí la escritura, serán tuyos. Sí. Ahora, para dicha de José, no llegó a tener más hijos. Se quedó con esos dos. Con esos dos se quedó. Y esos dos fueron suficientes, mi amado hermano, para que la bendición de Dios recayera con gran poder y gloria en esos dos hijos. Ahora, de esta situación se gesta, mi querido hermano, sí, más adelante, que pertenecieran o formaran parte de las tribus de Israel. Mucha gente dice, ¿cómo se metieron estos dos muchachos? Ahí fue, por la fe se introdujeron. Por la fe, no siendo parte en sí mismo como hijos naturales de Jacob, pertenecieron por la fe por medio de esta promesa. Dice la Biblia en el versículo número 6, ¿sí? Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Libro de Josué, capítulo 16. Libro de Josué, capítulo 16. Después de Deuteronomio, el sexto libro de la Biblia. Y este libro lo estudiamos en su totalidad, ¿verdad? Verso 1 en adelante al 4. ¿Se habrá cumplido esta palabra? Por supuesto que sí. Tocó en suerte a los hijos de ¿quién? 16 verso 1. Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas. ¿Por dónde subía la herencia? Por las montañas. ¿De qué lugar, mi amado hermano? Betel. ¿Recuerda qué cosa era Betel antes de que se llamara Betel? Luz. Y dice, y de Betel, ahí está nuevamente la referencia, sale a Luz, que era justamente el lugar donde había soñado Jacob, y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Atarot, y baja hacia el occidente al territorio de los jafletitas hasta el límite de Bet-Orón, la de abajo, y hasta Geser, y sale al mar. Verso 4. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Ahora, ¿estaba loquito el viejito? Confió en una promesa de Dios y esa promesa se cumplió. Ahora, ¿qué tiempo llevó conquistar esa promesa? Cerca de 500 años. Ojo, las palabras de este anciano, que las había recibido de joven, ¿sí?, cuando huía de la casa de su hermano, mi querido hermano, se cumplió 500 años aproximadamente más tarde. ¿Por qué 500 años? Ya habían pasado 17 años. 400 años, 430 de hecho, Israel estuvo esclavo ¿en dónde? Más 17. ¿Cuánto? 447. ¿Cuántos años vagaron en el desierto? ¿Cuántos van? 487. Y regálele 13 años porque se demoraron muchos años en conquistar toda la tierra de Canaán. Más de 500 años, mi querido hermano. Más de 500 años. Sí, esperaron la promesa. Y tú has pasado una semana y estás desesperado ya. Ay, hermano, mi marido no viene a Cristo, ¿qué hago? Sigue orando, sigue batallando, sigue luchando. La palabra de Dios te ha mencionado que tu casa y tú servirán a Jehová. Agárrate de esa palabra, vive esa palabra y espera en Dios.
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sigue pidiendo, así no veas que va borracho por la calle. Sigue orando, sigue clamando que Dios, así sea en el hecho de su muerte, va a hacer que venga la gracia sobre la vida de ese hombre. Hay que confiar en Dios. Yo sé que humanamente uno se desespera, humanamente uno se intranquiliza, humanamente uno desearía que las promesas de Dios pasen, pero de inmediato. Porque si algo le falta al pueblo es paciencia, ¿verdad? Si algo le falta al pueblo es paciencia. No sabemos esperar en Dios. ¿Pero por qué no sabemos esperar en Dios? Por una sencilla razón: porque todavía nuestra fe no está pulida. Porque cuando la fe alcanza, diría así, el brillo que Dios quiere que tengamos, mi amado hermano, en la fe del Hijo de Dios, todo lo esperamos, todo lo soportamos, todo por amor a su nombre, todo. Mi querido hermano, la promesa se cumplió. Recuerde, más de 500 años demoró, pero se cumplió. Y estos muchachos que tenían al alcance de su mano en Egipto todo tipo de beneficio, en esa visita al abuelo, nunca se imaginaron que se iban a quedar viviendo ¿en dónde? ¿En dónde? En gozo. Dijeron: papá, pero ¿no será que el viejito anda ya, como anda ya de agonía, estaba que ve más de la cuenta? No, mi amado hermano, ellos se quedaron ahí. Jacob los adoptó. Jacob, mi querido hermano, sí, vio, mi amado hermano, en la fe, vio una promesa para su descendencia y dijo: este territorio es el que ustedes van a heredar, no Egipto, sino la tierra que Dios me ha dicho que me habría de dar cuando salía, sí, de huida de la casa de mi padre. En Génesis capítulo número 48, verso número 5, antes de... Sí, yo sé que ya leí el verso 6. Pero recuerda, Jacob también había dicho otra palabra. Génesis 48, verso número 5. Vuelvo a la parte final, donde dice: míos son. Pero ahí menciona algo. Como Rubén y Simeón serán míos. Como Rubén y Simeón serán míos. ¿Quién era el primogénito de Jacob? ¿Quién era el primogénito de Jacob? Rubén era el primer hijo. Esto, recuerde, está en Génesis 29. Era el primer hijo. Pero, mi amado hermano, tanto Rubén como Simeón no fueron preponderantes como hijos de Jacob. Hay algo que lo va a asustar, pero que me va a cambiar la temática del estudio. Acompáñeme a la primera carta de las Crónicas. Primera carta de Crónicas. ¿Dónde está Crónica? Entre Génesis y Apocalipsis. Está después del libro de los Reyes. ¿Y dónde están los reyes? Antes de los libros de Samuel. Ya si no los encuentra, vaya al índice. Ahí sí los encuentra, es seguro. Primer libro de las Crónicas, capítulo número 5, verso número 1. Verso número 1. ¿Lo tienen? Dice ahí: descendientes, sí, como prefacio, de Rubén. Recuerden que este era el primogénito de Israel, o lo que es lo mismo que Jacob. Los hijos de Rubén, primogénito, dice ahí, ¿de quién? De Israel. Y mire lo que dice el paréntesis: porque él era, tiempo pasado, era, ya no lo era, era el primogénito, mas como violó el hecho, no es que violó a su padre, cuidado, violó, dice ahí, el hecho de su padre, dice aquí,
sus derechos de primogenitura fueron dados a quién, mi amado hermano. ¿A quiénes le fueron dados los derechos? O sea, él era el primogénito, había nacido primero, eso nadie lo podía cambiar. Pero los beneficios, las recompensas, sí, las garantías, diríamos así, todo lo bueno que se adquiría como primogénito, todo le había sido dado ¿a quién? A José. Pero ni así mismo a José. ¿A quién mismo? A los hijos de José. ¿Que eran quiénes? ¿Quién era el primogénito del hijo de José? Manasés y Efraín. Aun cuando el viejito dijo no, va Efraín primero y luego Manasés. Eso lo vamos a ver más adelante, eso lo tengo presente. Verso número 1 estamos, ¿verdad? Fueron, dice, dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. ¿Sí? Nació primero, pero la bendición no vino como primogénito a Rubén. Ahora, ¿por qué dice la Biblia que no le fue dado? Violó, no violó a su padre, violó el hecho de su padre. El hecho de su padre. Es decir, que hizo algo que fue tan execrable, hizo algo que fue de tal naturaleza, tan vil, que le deshonró a tal punto, sí, que su padre tuvo que tomar una acción para reprender la acción del primogénito. Mucha gente piensa que esta acción, sí, no recibió su castigo de manera inmediata, porque cuando el padre se enteró de lo que Rubén había hecho, el padre se quedó impávido, no hizo nada. Simplemente se enteró y dijo, perfecto. Así actuó. Ahora, ¿qué fue lo que hizo? Vamos a la Biblia, no podremos dejarlo de lado. Génesis capítulo 35. ¿Qué hizo? Génesis capítulo 35. ¿Lo tiene? Verso 22. ¿Ya lo encontró? Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, ¿sí? Estaba viviendo en ese momento, ¿sí? En Mital, ¿sí? Edad. Que cuando moró en aquella tierra fue Rubén, el primogénito, y durmió con Bila. Dice ahí, ¿quién era Bila? La concubina de quién? La concubina de su padre. Recuerden que Jacob penosamente llegó a tener ¿cuántas mujeres? 4. A una le metieron, claro está, ¿no? Que era Lea. Luego llegó y se trabajó ¿por quién? Por Raquel. Pero cada una de ellas tenía su propia, sí, en este caso su propia nodriza, que terminaron llegar siendo mujeres de quién? De Jacob, que fue Bila y Silpa. Mi querido hermano, este varón, Rubén, durmió con Bila, la concubina de su padre. Y mira lo que dice el verso 22. Lo cual llegó a saber Israel. Y de ahí en adelante cambia el tema. Ahora viene y narra otra historia. Aparentemente ahí como que se enteró y dijo, listo. Pero eso tuvo repercusiones. Recuerde que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora dirán muchos, ¿y qué tenía de malo eso? ¿Cómo que qué tenía de malo? Acompáñenme al libro de Levíticos. 2 textos bíblicos vamos a leer en el mismo libro. Levíticos 18, verso 8. Primeramente estaba la limitación de estos hechos que Dios mismo se había encargado de restringir.
Levítico capítulo 18. El tercer libro de la Biblia, versículo número 8. ¿Lo tiene? La desnudez de la mujer de tu padre, eso es cuando obviamente, o bien pudiera ser si una madrastra o la misma esposa de carne, en este caso de casamiento, ¿sí? Inicial o de primera vez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez, dice ahí, ¿de quién? A quien de pronto le gusta andar hecho el fisgón, ¿sí? Mirando entre las rejillas, haciendo huecos en las paredes para ver, ¿sí? En este caso dice la Escritura, todo ese libro habla de eso, le cuento, ¿sí? Eso se lo invito a que usted lo lea, pero en su casa, ¿sí? Cualquier duda me lo pregunta, ¿sí? La próxima vez que nos veamos. Mi amado hermano, la desnudez, solamente el verla desnuda a la mujer del padre ya era algo, ¿sí? Sancionado por Dios. ¿Por qué digo esto que era sancionado? Porque en Levítico 18, cuando termina de hablar todas estas palabras, mire lo que dice el versículo número 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, es decir, os ensuciaréis. Sí, pues en todas estas cosas se ha corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Eso practicaba, entre muchas cosas. Y si acaso le queda alguna duda, Levítico capítulo 20, verso número 11. Cualquiera, sin distinción, esto no se trata de ser o no ser pueblo de Dios, cualquiera que yaciere con la mujer, ¿de quién? La desnudez de su padre descubrió, y mira cuál era la sanción. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Esa era la sanción, la muerte. ¿Qué merecía Rubén? La muerte. ¿Qué merecía? ¿Con quién se había acostado? Con Bila. ¿Qué merecía Bila también? La muerte. Porque aquí no me van a decir, no es que me violó, no, él no la violó. Él fue y se acostó y ella abrió las piernas. Amén. Así de sencillo. Los dos merecían la muerte. Claro está, esta ley todavía no estaba proclamada. La ley todavía no estaba proclamada. Pero el hecho de que no haya ley no significa que el corazón te redarguya y te diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Verdad? Muchos dirán, ay hermano, como yo no conocía la ley, como yo no conocía la palabra, entonces hago lo que me da la gana. Sí, pero tu conciencia te acusa y te golpea cuando haces lo malo, ¿o no? Y la misma conciencia te aplaude cuando ayudas a tu prójimo, ¿o no? Y si acaso alguna duda otra vez te queda, Levítico 5:17. ¿Lo tienes? Levítico capítulo 5, subráyalo por favor, que no se te pierda. Verso 17. Finalmente, este texto ya lo hemos leído, le cuento. Finalmente, es decir, ya por últimas cuentas, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas, ojo, que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, mira lo que dice esa parte final. Aún sin hacerlo a sabiendas, es decir, yo no sabía, aún sin hacerlo a sabiendas, ¿cómo te califican ahí? Es culpable. ¿Y qué lleva la culpabilidad? Que dice, es culpable y llevará su pecado. Dirían ahí, toma, ahí está. ¿Ya viste? Mi amado hermano, esta situación, sí, Jacob la sacó a relucir prácticamente ¿cuándo? En el hecho de su muerte. Ahora, mi amado hermano, sí,
¿qué pasarán con los hijos de José? Mi amado hermano, eso lo trataremos el próximo día domingo. Recuerden que este viejito está con dos muchachos ahí, ¿sí? Y hay una propuesta, ¿sí?, de coger, ¿sí?, a estos muchachos por adopción. Amén. Mi hermano, ¿tienen por ahí también preguntas? Sí, aquí adelante. Una cosa quiero que me explique. Dígame. Si Dios es omnisciente, ¿no? Y Sí. Él creó todas estas cosas porque Él ya sabía que usted o yo íbamos a pecar, hagamos de la simiente negativa o positiva, bueno, íbamos a caer. Él lo quiso por su sabiduría de escoger a sus santos para que algún día les sirvan en el cielo hasta nuestra era. Si Él ya sabía cuando nacieron los primogénitos que el uno venía de parte de Caín y el otro era bien, pero el uno nació primero, supongamos de Caín, y a él le correspondía la primogenitura, pero Dios ya sabía que era para él, y él se la dio el segundo, que era de parte de Adán, de Abel. Entonces, si él ya sabía, y la ley le daba el primero, la primogenitura, lo que le correspondía, entonces, que según lo que usted dijo en el 11, que Moisés desechó ser con todos los bienes que le dieron, lo daban los egipcios, es decir, ser maltratado. Los hijos de Dios en este tiempo, cuando nos hacemos cristianos, escogemos ser maltratados, o sea, sufrir todo lo que nos viene, los problemas, las cosas, y tenemos que sufrir. ¿Por qué en este tiempo, en esta era, las congregaciones que les va bien, los hermanos que tienen plata, a veces los hermanos del pecado, están sufriendo, a veces criticamos y no nos unimos al sufrimiento de los hermanos, es decir, yo parece que a mí me va bien, yo estoy mal porque a mí nada me sucede, o al hermano está siendo bendecido porque le va mal. Explíqueme eso, porque en este tiempo hay esa diferencia. Si Moisés renunció y escogió ser maltratado, ahora hay ciertos cristianos que dicen, a mí me va bien, yo soy bendecido y el hermano le va mal, porque todo le va mal. Explíqueme, por favor. Ya, bueno, más que explicar, ¿sí?, porque recordemos esto, ¿sí? Primeramente en el asunto, dos partes voy a dividir esa pregunta, en dos partes. La primera, Dios es omnisciente, por supuesto, Dios conoce todas las cosas. Y de la misma manera que las conoce, ¿verdad?, por esa misma, diríamos así, sabiduría que tiene Dios, por conocerlas, no hace acepción de nadie y le da oportunidad de que ese alguien que mañana más tarde va a despreciar la gracia, obtenga una oportunidad de saber administrar la gracia para que no diga mañana más tarde, a mí Dios no me dio la oportunidad. ¿Qué es lo que quiero decir? Dios sabía que, un ejemplo solamente, ¿no?, que Judas le iba a traicionar. Jesús sabía que le iba a traicionar. Por supuesto, si Jesús hubiese querido ahorrarse un dolor de cabeza, ¿para qué lo escogió entre los dos? Mejor no lo hubiera escogido. Pero le dio en su gracia la oportunidad que perteneciera a ese grupo. Ahora, cada quien por su libre albedrío escoge a la verdad, ¿sí?, cómo ha de vivir. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, si en la actualidad, en el pueblo de Dios, existen diferencias, ya diríamos así mismo, sociales, entre que unos pueden llegar a tener más y otros pueden llegar a tener menos. Mi amado hermano, Dios le ha dado la facultad a cada creyente, sí, le ha dado la facultad de administrar lo que tiene. Yo le aseguro que si aquella persona que está empobrecida, ojo, empobrecida, viene un hermano que tiene y le da simplemente para que administre, como no tiene ni el don ni el talento para administrar, pues prontamente volverá a la pobreza. Prontamente. Mi querido hermano, debemos de entender que como iglesia, la iglesia está conformada por gente humilde, hablando del corazón, gente humilde, pero también está conformada por gente pobre y gente rica. Todos somos humildes en el Señor. Pero es necesario que dentro del pueblo de Dios haya personas que tengan y haya personas que no tengan. Es necesario para que el que tenga pueda tener misericordia del que no tenga, y el que no tiene pueda acordarse de Dios para que le supla. Porque tanto al uno como al otro Dios le da, mi amado hermano, sí, la misericordia de seguir viviendo en escasez, pero
bajo la cobertura de Dios o seguir viviendo en holgura, pero sin enorgullecerse para irse contra de su Dios. Como lo dijo Salomón, no me des ni riqueza ni tampoco me des pobreza, porque las dos cosas podrían traer, sí, calamidad. La una orgullo y en la otra, sí, de pronto una queja. Hay una pregunta. Pero Moisés, teniendo y siendo rico, ¿sabes? Él Claro. se despojó y ser maltratado con el pueblo. Eso es lo que me refiero. Claro, sí, pero eso ya va de acción personal. Sí, la renunciación ya es algo personal. Es como que usted renuncie en este momento a su plato de comida, porque de pronto cocinaron de más, y vaya donde la persona que le ha hecho daño y diga: toma, aquí está. ¿Sí? Y se lo dé. Pero eso ya es algo personal. Y en ese sentido Dios no puede obligar a ningún creyente a que haga algo, mi querido hermano, sí, que él de manera espontánea no quisiera hacerlo. Ahora, si alguien que tiene dentro de una congregación quiere, mi querido hermano, sí, ayudar, está en la libertad de hacerlo. Pero si no lo quiere hacer, también está en toda su libertad de no hacerlo. Jesús dijo, hablando de la pobreza y la ayuda: a los pobres siempre lo tendréis entre vosotros, y a ellos les podréis hacer el bien cuando quisierais, pero a mí no me tendréis. Así es. Una pregunta. Jacob adoptó a los hijos de José, Manasés y Efraín. Sí. Pero José, junto con su esposa Asenat. ya Asenat había sido convertida al Dios de José. Posiblemente. Más que seguro, porque él iba a aceptar a una mujer que no creyera. Así es. Y sus hijos eran criados en la fe de Jacob, pero seguían viviendo En Egipto. con el rango que Ya. En este caso, yo me pregunto, me imagino, no como nacido, ¿por qué razón tenían que vivir dentro del pueblo de Jacob, allá en José, si en la casa de ellos ya le inculcaron el amor, el valor del Dios de Jacob, del Dios de José? Ya. Usted ve, bueno, tratando de entender un poquito la pregunta. O sea, ¿por qué Jacob no se fue a vivir también, José, perdón, no se fue a vivir también con... Sí, pero ellos ya tenían la fe que le habían inculcado a los padres. Claro. En Así es. tenían las enseñanzas, tenían el modelo a seguir, todo eso. ¿Por qué ir ¿Por qué ir a vivir con los abuelos? Sí. Ya, perfecto. Por una sencilla razón. Primero, José, si bien es cierto, era buen padre, ¿sí? Y habría de inculcar a sus hijos también la fe del hijo, en este caso la fe de su padre, ¿sí? Jacob. Recordemos, mi amado hermano, que José era el gobernador de todo Egipto. Ahora, el hecho de que alguien, actuando de buena ley, en este caso como buen padre, como buena madre, si pudiera darle todas las bases que sus hijos requieren para poder guardar la fe, mi querido hermano, había también un peligro. Había, diríamos así, una exposición de que también los hijos de José pudieran, en su crecimiento, en su desarrollo dentro de ese ambiente, pudieran de alguna manera llegar a contaminarse. Ahora, eso no es excusa, ¿sí? Porque cada uno de nosotros, ¿sí?, no necesariamente le va a poner la carga de la crianza de sus hijos a otro que es cristiano para que me lo críe en el temor de Dios. Pero este acto en sí mismo fue un acto, mi amado hermano, tal cual como lo hemos leído acá en Hebreos, fue un acto de fe simplemente. No digo que esta es la regla para todo padre y toda madre que no es cristiano de pronto y que tiene una abuela cristiana que se los vaya a meter a la casa de la abuela. No. Este fue un acto providencial, sí, que más adelante el mismo José va a adoptar. Que inclusive José le va a decir a sus propios hermanos y descendientes: a mí mismo cuando me muera no van a dejar mis huesos en Egipto, los van a sacar de aquí y los van a enterrar en la casa de mi padre, allá en Sucot. Mi querido hermano, sí, esto más bien es un acto de fe,
más en sí que una costumbre o una tradición de pronto dejar a los hijos encargados a otro lado. No. Si esto simplemente fue un suceso aislado, porque no se ve en ningún otro rasgo de la Biblia algo semejante a esto. Fue simplemente un acto de fe. Sí, que es verdad, se salió de los esquemas normales, pero si acaso se llegara a dar nuevamente, sí tenemos por medio de la Biblia, sí, diríamos así, una directriz que diríamos que tomar para poder ver el por qué se lo hace. Dentro de este pasaje, mi amado hermano, aún el mismo José, recibe también herencia juntamente con sus hijos. Y eso ya lo vimos en Josué capítulo 16, verso del 1 al 4. ¿Sí? Ahora bien, mi amado hermano, yo entiendo que situaciones como esta cualquiera lo puede llegar a poner a pensar, ¿sí? Pero José, recuerde, José no es que se desconectaba por completo de sus hijos. Estaban sus hijos viviendo todavía en Egipto, pero en un lugar llamado José. Seguían viviendo en Egipto, no es que se los había llevado de Egipto. Lo que quería el abuelo era inculcarle a estos dos la promesa que Dios le había dado, ¿a quién? A Jacob, para que ellos la recibiesen por heredad. Él, y a la larga, José terminó aceptando este sueño. No es que lo impuso. El abuelo ya estaba muriendo. Así es. Y los hermanos, los tíos de Manasés y Efraín, no eran precisamente... Claro, no eran el pan de dulce, no, así es, eran cosas serias. Podrían inculcarle a ellos algo que José sí lo sentía más de la posiblemente, pero vuelvo y repito, fue un acto de fe. Sí, un acto de fe que aceptó Jacob, sí, aceptó José, y ambos lo vieron de esa manera. Ahora, la Biblia no dice, porque no tenemos parámetros bíblicos, la Biblia no dice si de pronto Asenat se trasladó juntamente con sus hijos. La Biblia no lo dice, ¿sí? Pero algo es seguro, estos muchachos no se perdieron, siguieron la fe de su padre, siguieron la fe de su abuelo y marcaron la diferencia en medio de las tribus de Israel. Amén. Hasta aquí llegamos y el tiempo ha avanzado. Sí, y vamos a orar para que el Señor también traiga bendición en este tiempo. Aleluya.